Hola, hola, buenas noches a todos. Les habla Fernando Balbuena, director ejecutivo de IPAE. Muchas gracias por acompañarnos a esta sesión de Cashless, un futuro sin dinero digital. Cuando empezamos a armar esta sesión, estábamos pensando, bueno, ¿cómo logramos que se empiece a dar este cambio tan importante? Y nos dimos cuenta que ya se estaba dando en el Perú, ¿no? La verdad es que hoy día ya tenemos profesionales de primer nivel y empresas que están trabajando el dinero digital y hoy día nos acompañan Luis Carrera, CEO de Yape, que es el aplicativo de servicios financieros con más de 2.7 millones de usuarios y 200.000 negocios afiliados. Podrán entender pues que hoy día ya tenemos una empresa de dinero digital, una financiera de dinero prácticamente, que está funcionando y está creciendo y es grande, ¿no? También nos acompaña Mauricio Albán, fundador de B89. B89 va a ser el primer banco digital del Perú. La verdad es que su fundador, que es Mauricio, uno de sus fundadores, está iniciando sus operaciones en agosto. Y para que tengan una idea, un banco muy similar, que es el Nubank de Brasil, hoy ya tiene 25 millones de clientes. Entonces creemos que se va a venir una revolución en todo lo que es el negocio financiero, ¿no? Esta sesión va a ser un diálogo, vamos a conversar, espero poder hacer las preguntas correctas, pero les pido a todos, por favor, que a través del Q&A puedan hacer las preguntas que ustedes consideren adecuadas para ayudarnos a poder sacarle el jugo a esta sesión. Sí nos gustaría poder analizar bien el problema y también poder encontrar las soluciones, ¿no? Pero algunos datos para empezar. Hoy día en el Perú tenemos 20.4 millones de peruanos que cuentan con un celular, de los cuales 15.2 millones son smartphones. Es decir, el 77% de los peruanos tienen un celular, ¿no? Sin embargo, por otro lado vemos que hoy día, de acuerdo a la encuesta de Nacional de Hogares, el 95% de las personas utilizan dinero en efectivo para realizar sus compras, ¿no? Entonces, claro, por un lado tenemos, digamos, un sistema, digamos, de telecomunicaciones que ha crecido, pero por otro lado, la gente sigue usando dinero, ¿no? Y creo que digamos, con la pandemia, digamos, con la cuarentena y con todo lo que hemos vivido, creo que hemos empezado a sentir en carne propia, hemos visto que la población ha sentido en carne propia el problema de no tener dinero digital, ¿no? Los bonos otorgados por el gobierno, que han sido hasta el momento 4.5 millones de hogares beneficiados, de los cuales solo 3.2 han accedido, el 71%, que son los primeros tres bonos, un bono urbano, un bono para independientes y un bono rural, y está en proceso un bono familiar universal. Lo que hemos podido sentir todos los que hemos estado presentes viendo cómo se aglomeraban en los bancos para poder obtener su bono era pues que era un punto de contagio muy importante, ¿no? Y después decíamos, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido dinero digital, ¿no? ¿Cómo hubiera cambiado esto, ¿no? Pero bueno, esto es una pequeña introducción para que entiendan que hoy día más que nunca es importantísimo ya empezar a acelerar este proceso. Creo que la pandemia va a obligar y nos va a lograr reflexionar de lo que tenemos que hacer. Y quería empezar con unas preguntas, ¿no? Mi primera pregunta, por favor, es para Luis. Luis, tomando en consideración 70% de informales, un mercado creciente de dinero digital, pero que no es suficiente, ya lo hemos visto, ¿cuál crees que es la relación entre la formalización y el cashless, esta meta de trabajar sin dinero? Hola, buenas tardes a todos. Mira, eh, si bien hay una relación directa entre mayor inclusión financiera y mayor utilización de medios digitales con la formalización, eh, yo te diría que no deberíamos confundirnos y de utilizar o pensar
que la digitalización y la inclusión financiera y el cashless sean un medio para lograr la formalización, ¿no? El día que empezamos a pensar que es un medio y no un fin en sí mismo, no, vamos a empezar a trabarnos, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? La inclusión financiera y el uso de dinero digital en sí mismos generan bienestar y en sí mismos son deseables, ¿no? Una bodega que empieza a utilizar Yape o cualquier otra billetera o cualquier otro medio digital ve un incremento en sus ventas, ve una mejora en sus ingresos, ve una mejora, por lo tanto, en el dueño de esa bodega porque vende más y mejor, ¿no? Lo mismo personas. Hay un montón de personas que están en las grandes ciudades y que deben de enviar dinero porque trabajan en las grandes ciudades y deben de enviar dinero a las zonas rurales, ya sea a sus familiares, ya sea amistades, qué sé yo. Y en muchas de estas zonas rurales no llegan los bancos, ¿no? Y el transferirles y llevarles dinero físico es un dolor, y lo sufren diariamente, ¿no? El que tanto en las zonas rurales como en las zonas, como en las ciudades, se puedan adoptar billeteras electrónicas, bancos digitales o cualquier otro medio digital, no necesariamente con bancos, también genera un montón de bienestar y un montón de valor. Entonces, en ese sentido, la inclusión financiera y los medios digitales son un fin en sí mismo, no son un medio para formalizar. Que la formalización pueda llevar luego como una externalidad positiva o un resultado adicional a la inclusión financiera, bienvenidos, claro que sí, pero no es, no es el fin en sí mismo. Y lo otro que les quería mencionar, que muchos también confunden, es bancarización con inclusión financiera. Y tampoco es lo mismo, ¿no? Uno puede estar bancarizado, pero no puede estar incluido financieramente. Y les voy a dar un pequeño ejemplo. En el Perú hay un 41% de personas que tienen una cuenta de ahorros. Y apenas te abren una cuenta de ahorros, también te abren y te dan una tarjeta de débito, con lo cual tienes un servicio bancario que es una tarjeta de débito. Sin embargo, la mitad de estas personas que reciben sus cuentas en pagos de haberes y que tienen una tarjeta de débito y que tienen una cuenta de ahorros, la única interacción que tienen hoy con los bancos es ir el día de pago a retirar el 100% del dinero en efectivo. Entonces, para todo efecto práctico, todos nosotros pensamos que esa persona está bancarizada y que accede a servicios financieros, y sin embargo no es así. Retira todo el efectivo el día de pago y luego vive en efectivo todo el mes, ¿no? Entonces, no confundamos ni bancarización con inclusión financiera y digitalización y cashless, y tampoco con formalización. Son tres temas distintos, ¿no? Y de hecho, si tenemos un grado de bancarización de como 40% en el Perú, el grado de inclusión financiera en el Perú debe estar entre 12 y 15%, ¿no? Más de 2/3 de los peruanos no están incluidos hoy financieramente. Y ahí la digitalización y el cashless es una herramienta potentísima de llegar con productos financieros simples, gratuitos y que puedan ser acogidos por estos 2/3 de la población, ¿no? Es básico que sean simples, es básico que sean gratuitos, porque estamos hablando de la base de la pirámide en el Perú, y es básico que les generen valor, que les entreguen algo para que puedan ser adoptados y puedan ser acogidos naturalmente por la población, ¿no? Y ese es el reto y ese es el propósito, y de hecho en Yape tenemos el propósito de incluir financieramente a los 2/3 de la población peruana que hoy no están incluidos, ¿no? Y a eso apuntamos. Muchas gracias, Luis. Efectivamente, pues la inclusión es un tema que va, digamos, que sin este gran acelerador que es el cashless o el dinero digital, no va a ser posible. Yendo Mauricio, al trabajo que estás realizando, formar un banco digital, un banco que tiene otras características, a pesar de que ya los bancos comerciales están avanzando. Cuéntanos, ¿qué trabas tenemos para implementar esto? Tú estás viviendo formar un banco, ¿qué trabas ves en poder implementar el dinero digital? Los distintos actores,
la normativa? Cuéntanos, ¿qué cosa ves? En primer lugar, en términos en general de trabas, yo creo que me gustaría un poco insistir en lo que acá acaba de decir y que es muy cierto lo que acaba de decir Foncho, ¿no? Hay una confusión de conceptos. Yo creo que hay tres conceptos muy diferentes, que son la inclusión financiera, que básicamente es la capacidad de vender y comprar usando alternativas al efectivo, poder recibir, enviar dinero, ¿no? De una forma fácil, gratuita, ¿no? O por lo menos a muy bajo coste. Otro es la bancarización, que efectivamente es acceso productivo y eficiente a productos financieros, ¿sí? Y por último, la formalización de la actividad económica, ¿no? Y es básicamente incentivar a una parte de la población que ahora está por debajo del radar tributario a ser parte de la economía, ¿no? Lo que sucede es que muchísimas veces la política de Estado mezclan los tres conceptos y se intenta hacer las tres cosas a la vez de una forma acelerada y coordinando un esfuerzo que al final no da los resultados que uno esperaría. Porque hay que reconocer algo fundamental, que esto es un proceso evolutivo donde se necesita, para empezar, una inclusión financiera digital y masiva. Y que creo que Foncho lo puso muy bien, ¿no? No solamente es la bancarización, al contrario, la bancarización no resuelve el problema de inclusión financiera, ¿sí? Por sí sola, ¿no? El otro gran obstáculo que vemos en general es el tema de la brecha que existe en términos de acceso, ¿no? 27% de la población peruana realmente no tiene acceso a Internet, ¿sí? Es necesario seguir trabajando hacia la universalización del acceso. Pero los accesos no son la solución completamente, no es la solución completa, ¿no? Esto se debe acompañar con formas interoperables de capturar pagos. O sea, el ejemplo mejor es cómo está masificado el QR en China, ¿no? En China, Alibaba tiene 755 millones de usuarios activos, ¿sí? Y tú tienes un QR que simplemente lo que requieres para pagar es que el comercio imprima una página, un código QR, ¿no? Esa infraestructura debería tener una vocación de una infraestructura digital abierta, ¿no? Que permita que se incentive la innovación, que se incentive basada en estándares abiertos, que los diferentes actores podamos participar en ese modelo, ¿no? El otro tema que a mí me parece fundamental en términos de la inclusión financiera es cómo hemos ido abordando el tema de la identidad, ¿no? La identidad ha sido muy pensada, ¿sí? Para el tema de control de lavado, control de conocimiento del cliente, que son dos aspectos fundamentales para nuestro sector, ¿sí? Pero no son los únicos, ¿no? Entonces, ha sido una política orientada mucho al concepto de controlar y no de incentivar la inclusión financiera. Yo creo que ahí tenemos una oportunidad para renovarnos, para aceptar que las nuevas tecnologías nos pueden ofrecer diferentes formas de identificar al cliente, para que el cliente no tenga que ir a una oficina, a una agencia y poner su dedo en un huellero, sino que pueda efectivamente hacer una adopción digital de cualquier producto, ¿no? Eso por un lado. La otra parte que finalmente nos toca mucho a nosotros, que somos fintechs, es el tema regulatorio, ¿no? Actualmente las reglas de juego son extremadamente limitantes, ¿no? Fintechs, empresas de dinero electrónico, tienen muchos obstáculos, ¿no? Para realmente masificarse y para ofrecer alternativas innovadoras en el mundo de pagos digitales, ¿no? Básicamente lo que sucede es que las reglas fueron pensadas para controlar el riesgo, que me parece fundamental. O sea, es obvio que el regulador está ahí para controlar el riesgo. Pero tienen que actualizarse para, además de controlar el riesgo, fomentar la mayor eficiencia vía la innovación y el emprendimiento. Realmente lo que les invito a los reguladores es acelerar su propia transformación digital. Yo creo que ahí está la clave. Yo creo que los reguladores tienen que reconocer que no pueden quedarse en el pasado, que al quedarse en el pasado va a ser un lastre para la competitividad de Perú, que ya lo considero mi país también, ¿no? Pero, y es importante que los reguladores se mueven, ¿no?
Un ejemplo claro, por ejemplo, es de que actualmente las pequeñas empresas que hacen pagos digitales, que son las emisoras de pago de dinero electrónico, no tienen acceso a una cámara de compensación o a las cámaras de compensación. Eso debilita mucho la dinámica de pagos digitales. Es un gran esfuerzo, ¿no? Y eso queda aún más ilustrado. Hubo un decreto, el Decreto Supremo 255 del año pasado, donde impulsa la inclusión financiera. Se habla mucho del valor que la tecnología puede dar a la transformación digital, pero no menciona las fintechs, no menciona las fintechs como un vehículo real para esa transformación. Ahora, también lo que creo que faltan aquí es incentivos para que efectivamente los pagos digitales, los pagos que no necesitan de dinero físico, sean más explotados. Y creo que en muchos países se han montado modelos de incentivos tributarios, no para la empresa, sino para el consumidor final, de tal forma que diga, si yo pago a través de un formato digital, me va a resultar mejor de alguna forma, tributariamente o algún tipo de incentivo. Y lo último que es muy importante, creo que ha habido una ausencia de coordinación, ¿no? Este problema de la inclusión financiera, su bancarización y informalidad, son problemas que atañan a mucha gente, que están aquí por acciones u omisiones que todos hemos tomado, ¿sí? Y que realmente requieren que exista una acción, un alineamiento multisectorial, ¿no? Que espero que podamos hacerlo el sector financiero por sí mismo, pero si requiere tal vez la intervención del Estado, tal vez debería intervenir el Estado, ¿no? Para que los diferentes actores de este sector tengamos una visión más holística y no una perspectiva muy particular o muy personal de los problemas que enfrentamos, ¿no? Entonces, realmente aquí se requiere reunir las empresas tradicionales del sector financiero, bancos, financieras, en fin, todas las diferentes variaciones que están, las fintechs, las entidades del Estado en sí, y generar una agenda colectiva, una agenda común que tenga en el centro al ciudadano, ¿no? Yo consideraría que estos son básicamente los obstáculos, las trabas que estamos encontrando, pero fundamentalmente hay una necesidad de revisar nuestra regulación. Muchas gracias, Mauricio. Interesante porque me están llegando preguntas justamente abordando esos temas que mencionas. Y también preguntas para ti, Luis, pero antes de llegar a ellas, quería hacerte una pregunta, Luis. En la introducción comenté lo de los bonos económicos, ¿no? Qué maravilloso hubiera sido tenerlos. Y mi pregunta va dirigida a eso, ¿no? ¿Cómo hubiera sido si ya hubiéramos tenido dinero digital? ¿Cómo hubiera operado esto? Un poco para que entienda el público que las cosas hubieran sido distintas? Esa es mi pregunta, ¿no? Mira, definitivamente hubiera sido mejor, pero yo creo que sería o estaríamos poniendo la carreta delante de los caballos. ¿En qué sentido? Si hoy tenemos un déficit de infraestructura digital, si hoy tenemos algún déficit en cuanto a comunicación y cultura digital, ¿no? Estaríamos forzando justamente al segmento de la población con menos capacidades digitales, ¿ya?, a recibir un bono de manera digital. ¿Ok? Tendrían problemas en bajar el aplicativo, algunos no tendrían smartphone, algunos en zonas rurales muy probablemente tampoco tendrían conectividad, con lo cual habría un primer problema, ¿no? De verdad que suena lindo, pero en el fondo no estamos aún preparados, ¿no? Lo siguiente que hubiera pasado es que estas personas iban a recibir, muchos de estos beneficiarios, yo creo que la mayoría, iban a recibir este dinero en una cuenta digital, pero aún no pertenecen a ningún ecosistema digital, aún no consumen digitalmente, aún en un mercado o en una bodega, nunca han hecho una transacción digital. Muchos, seguramente, ya que tienen el dinero digital, empezarían a hacerlo, de acuerdo, pero la gran mayoría lo que se iría al banco a retirar ese dinero.
entonces las colas en gran medida, para mí, hubieran continuado, ¿no? ¿Qué tarea y qué es lo que tenemos que hacer para que en un futuro no pase eso? Justamente la inclusión financiera y la inclusión digital. El que estas 2/3 partes del Perú empiecen a convivir en un ecosistema en donde vean que pueden comprar en la bodega con dinero digital, en donde puedan utilizar Yape o cualquier otra billetera digital en los mercados a donde en estos momentos están yendo a consumir, en donde puedan tomar un taxi utilizando el dinero digital o una mototaxi, ¿no? En donde puedan enviarle ese dinero digitalmente a sus padres que están en alguna provincia del Perú, ¿no? Entonces, y estamos en plena creación de eso, ¿no? Con Yape, eso es lo que queremos hacer y en eso estamos, embarcándonos en armar un ecosistema de bodegas, taxis, mercados, centros de abastos, peluquerías, transporte público, qué sé yo, miles, más de 200.000 sitios donde puedes utilizar tu dinero digital, ¿no? Eso es lo primero y más importante. Y lo segundo es crear una cultura y crear un hábito de utilizar el dinero digital, ¿no? Que recién estamos formándolo. ¿El pago de los bonos hubiera ayudado para que ese hábito empiece a cambiar? Probablemente sí. Pero estamos ya en un nivel como país maduro de adopción de tecnologías digitales, aún no, ¿no? Te doy un ejemplo que lo mencionan muchas veces. Lo mencionamos en el BCP, por ejemplo. Probablemente el mall más moderno del Perú es el Jockey Plaza, ¿no? Donde va además la gente con cierta capacidad de consumo. En el Jockey Plaza, absolutamente todas las tiendas del Jockey Plaza tienen un POS, en donde tú puedes pagar ya sea con tu tarjeta de débito o tu tarjeta de crédito. Sin embargo, como banco de crédito tenemos que tener como 6 cajeros automáticos, porque la gente, en vez de utilizar la tarjeta de débito y hacer su compra con la tarjeta de débito, agarra esa misma tarjeta de débito, se va a un cajero automático, retira el efectivo, se va a la tienda y paga en efectivo, ¿ya? Y estamos hablando de la punta de la pirámide. ¿Te imaginas cómo es en la base de la pirámide? ¿Ya? Entonces, hay mucho todavía por hacer y por andar en el camino de la digitalización en cuanto a cambiar los hábitos. Los hábitos en el Perú del uso de efectivo están muy arraigados. Si algo está trayendo esta pandemia es que está acelerando el cambio de ese hábito. Si ese hábito nos iba a tomar desde Yape, desde bancos digitales, desde billeteras electrónicas, unos 5 o 10 años en cambiarlo, probablemente con la pandemia se va a tomar 2 años o 3. Se está acelerando el cambio por los temas que todos conocemos del contacto y de fomentar pagos digitales. ¿El pago del bono hubiera también ayudado a cambiar el hábito? Sí, muy probablemente. ¿El pago del bono hubiera ayudado a que haya menos colas? Quizás sí, pero no hubiera eliminado las colas de los bancos porque aún muchísima gente, y sobre todo en la base de la pirámide, hubiera ido, como hoy en el Jockey Plaza van, a retirar el dinero para usarlo en efectivo, aun cuando lo pueden utilizar de manera digital. Entonces, como resumen, yo creo que estamos en el camino correcto, estamos avanzando hacia una digitalización. De hecho, esa es la razón de existir de la empresa en donde estoy yo, en Yape. Es la razón de existir de emprendimientos tan buenos como el de Mauricio, de tener un banco 100% digital. Es la razón de un montón de fintechs y creo que estamos en ese camino, pero aún nos falta bastante por recorrer. Muchas gracias, Luis. Sí, efectivamente hay un tema, digamos, de costumbre, pero por ahí escuché alguna vez que si a alguien le ponías dinero en su celular, iba a haber la forma de sacarlo, ¿no? Y claro, hay que formar un ecosistema, ¿no? Usualmente, ¿qué haces con ese efectivo? ¿Qué haces con eso? Está en el celular. Si no puedes comprar en una tienda,
tienes que sacar el efectivo, ¿no? Pero bueno, yendo a otro tema, porque he escuchado comentarios del exterior, y aquí una pregunta a Mauricio, porque sé que tú has visto experiencias afuera, y imagino para abrir un banco digital tienes que analizar el mundo bastante bien. Cuéntanos, ¿qué referencias puedes ver de afuera para el Perú? ¿Qué experiencias? ¿Se puede acelerar este proceso? ¿Quién lo está haciendo bien? ¿Qué experiencias son válidas para el Perú? Bueno, hay muchas experiencias, ¿no? Pero antes de entrar a casos específicos, yo creo que hay que adelantar unos factores que básicamente parecen que son los factores que se repiten en los casos que son exitosos, ¿no? El primer factor es que realmente requiere de una intervención del Estado de una forma mesurada para fomentar un ecosistema de dinero electrónico abierto, confiable y competitivo. Eso parece que es una de las líneas en las cuales se tiene que seguir para que un proyecto de esta magnitud de cashless, o en algunos casos, y creo que menos utópico, menos cash, porque realmente el concepto cashless lo considero demasiado utópico, ¿sí? Pueda implementarse, ¿no? El apoyo del Estado de una forma mesurada, ¿no? El otro aspecto es de que la infraestructura de pagos, de pagos sin efectivo, debería ser a muy bajo costo y autosostenible. El otro punto que me parece muy importante recabar, y está muy alineado con lo que acaba de decir Foncho, ¿sí? Que tiene toda la razón en este contexto de la dificultad que hubiera implicado el pago de los bonos simplemente para que sean retirados de cajeros automáticos, es el hecho de que los proyectos exitosos internacionalmente han abordado el tema no tanto desde un punto de vista financiero, ¿sí? Pero también cultural, ¿no? Entonces, ¿cómo tú motivas, cómo tú educas a la gente que efectivamente puede pagar en una bodeguita y que eso es mucho mejor para su seguridad? No le van a robar, no le van a asaltar, ¿entiendes? Hay ciertos valores que hay que resaltar, promocionar y promover, ¿no? Entrando ya a casos particulares, yo diría que un ejemplo claro y el más sonado, digamos, es China, ¿no? Donde si vas a China es difícil pagar cualquier cosa, así sea un refresco, sin tener WePay, que es de WeChat, ¿no? En China, bueno, China conocemos que es un capitalismo de Estado, donde básicamente han florecido dos grandes, ¿no? Dos titanes, ¿no? Que responden también a factores de cómo está estructurado el negocio digital en China, ¿no? Es un oligopolio que lo comparte Alibaba y Tencent, ¿sí? Ambos son importantísimos en el mundo digital. Tencent está enfocado, digamos, a lo que es chats, a lo que es social media, comunicación sobre todo, y juegos, ¿no? Y Alibaba, pues todos conocemos que es impresionante, tiene, como decía antes, 750.000 usuarios activos, 750.000 millones, no, 755 millones, disculpen, de usuarios activos, ¿no? Entonces, es una cifra muy interesante, ¿no? Lo interesante de China es que los bancos no han jugado un papel relevante en este tema de la inclusión financiera, ¿no? Creo que tiene que ver mucho porque los costos de los bancos chinos, aunque son muy eficientes, aún no les permite la masificación de servicios financieros a la escala que China requiera, ¿no? Pero yo considero, mi visión personal es de que la experiencia china es muy china. Tiene que ver efectivamente con la naturaleza misma del mercado chino, ¿sí? Y creo que aquí corremos el riesgo, ¿sí?, de traer una experiencia que básicamente ha pecado en el sentido de que no ha creado un ambiente más competitivo donde simplemente hay una o dos empresas que juegan el papel principal. Y todo eso, obviamente, pone una situación mucho más débil el tema de innovación y los beneficios que con la innovación contrae, ¿no? Entonces, China es una buena experiencia, especialmente en cómo ellos han masificado la forma de pagos vía un QR, ¿sí?
Y eso sí es un ejemplo a seguir y valioso. Sin embargo, el hecho de que al final quedasen solamente dos importantes players en todo el mercado, dos importantes jugadores, no es, digamos, un ejemplo a seguir. Por otro lado, tú tienes Suecia, ¿no? Suecia se espera que en el 2023 sea el primer país totalmente cashless, ¿no? Y no está solo, está acompañado de todos sus compañeros escandinavos, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Islandia también creo que está en ese grupo, ¿no? Y todos quieren alcanzar, digamos, ese concepto cashless, ¿no? Hay mucho que rescatar de esa experiencia, pero sobre todo, por el tema de tiempo, yo insistiría en uno, que es la colaboración, ¿sí? En beneficio de todos, ¿no? En el 2012, los 6 bancos más grandes se pusieron de acuerdo y crearon un ecosistema, ¿sí? A través de su Cámara de Compensación y el Banco Central, pero con ciertas características, ¿no? Que es una plataforma abierta donde todos pueden participar, ¿sí? Y el éxito está en eso, es que es una plataforma abierta, es una iniciativa que permite la incorporación de fintechs, de todo tipo de empresas del sector financiero, y eso ha creado una dinámica muy grande que ahora mismo le promete que efectivamente en el 23 ya sean un país totalmente cashless. Por último, está Uruguay, ¿no? Que es otro tema que me quise traer a colación. En el 2014, el gobierno, el anterior gobierno, pues sacó una ley que promueve la inclusión financiera, ¿no? Esa ley fue recibida con bastante rechazo por ciertos grupos de la población, principalmente por su naturaleza obligatoria al respecto de algunos temas. Por ejemplo, el pago de haberes tenía que hacerse a través de una cuenta digital. Pero lo interesante en ese caso que incluyeron las empresas como de dinero electrónico, emisoras de dinero electrónico, para que se pueda pagar haberes, ¿no? Sin embargo, hubo un rechazo de la población, como decía, ante esa imposición, e inclusive se cuestionó su validez constitucional, ¿sí? Si hay algo que rescatar de la experiencia uruguaya, es el qué no deberíamos hacer, ¿sí? Y uno es la obligatoriedad. Eso yo creo que es un desafío muy grande, ¿no? Esto de forzar a las personas a que tengan que tener una cuenta, generó rechazo, como dije, y generó resistencia al sentir que estaban cediendo su privacidad, ¿no? Eso es un aspecto. El otro punto, inclusive más grave, que fue digamos, el rechazo, es efectivamente lo que acaba de describir Foncho, ¿sí? y, es, ¿qué sucedió? Se pagaban los haberes, se pagaban los salarios a través de cuentas digitales, pero no había suficiente cultura digital ni infraestructura de pagos digitales. Por lo tanto, ¿qué es lo que se demandaba más? Cajeros automáticos. Y tampoco había suficientes cajeros automáticos y los que habían no necesariamente estaban geográficamente bien ubicados, ¿no? Entonces, describe exactamente la situación que Foncho acaba de ilustrar en caso de que tú simplemente fuerzas la creación de cuentas digitales sin tener una cultura y una infraestructura de pagos digitales, ¿no? Si bien el siguiente gobierno revocó partes o derogó partes de la ley, ¿sí? Creo que el avance que alcanzó esta ley fue considerable, ¿no? Porque ya no hubo vuelta atrás. Muchísima gente prefirió seguir siendo digital y eso, digamos, ayudó a Uruguay a avanzar, ¿no? ¿Es perfecto? No, pero yo creo que podemos aprender de esa experiencia. Muchas gracias. Bien interesante y justo empiezan a mencionar temas y empiezan a salir preguntas, pero Luis, una pregunta para ti, creo que, digamos se puede complementar con lo que ha mencionado Mauricio. La pregunta es factible integrar las distintas billeteras parecidas a Yapi que hay en el mercado en una sola, que esté integrada y agregue más valor a todos los clientes? ¿O es mejor una plataforma abierta, como menciona Mauricio? Sí, a ver, lo primero es que hay una confusión bien grande, ¿ya? Una cosa son los aplicativos de lo que llamamos los bancos, las bancamóviles,
¿no? El aplicativo de banca móvil del BCP, de Scotiabank, de Interbank. En esos aplicativos, tú entras y puedes hacer una transferencia interbancaria, puedes hacer pago de servicios, puedes hacer, dependiendo del aplicativo, varias cosas. Uno de los dolores en estos aplicativos era el tema de transferencias interbancarias. Tenías que tener y conocer un código CCI gigantesco, ¿no? Que muchas veces no lo tenías. Inicialmente, además, necesitabas el DNI, además solo funcionaba de tal a tal hora, no 24/7 y qué sé yo. Lo que se ha hecho a través de dos funcionalidades, que son Plin y Luquita, y las menciono porque me han hecho la pregunta, son funcionalidades que están dentro de las bancas móviles. No son apps como Yape. Entonces, lo primero es que es distinto, ¿ya? Y es bien importante que lo entiendan. No son mejores ni son peores. Son distintas. Una cosa es ingresar al app de un banco con todo el UX, con todas las ventajas y desventajas que te da ingresar al app de un banco, y dentro de ese app poder hacer una transferencia interbancaria súper bonito. Eso te ofrecen una cosa. Otra cosa es tener un ecosistema de pagos digitales, que es lo que estamos hablando aquí, y es totalmente distinto, ¿ya? Una cosa es ofrecer unas funcionalidades a tus clientes bancarizados y ya digitales, porque para acceder al app bancario tienes que ser, uno, cliente de un banco, y dos, ser digital, ¿no? Yape no apunta a ese mundo. Yape apunta al mundo del no bancarizado. Yape apunta al mundo del que no tiene cuenta bancaria, ¿no? Hemos empezado, sí, pidiendo cuentas bancarias, y tenías que tener una cuenta bancaria, pero desde hace una semana, y seguro ya van a empezar a verlo inclusive en una campaña que estamos haciendo, ahora para Yape no necesitas tener una cuenta bancaria, ¿no? Y es ahí donde empieza nuestro propósito, que es llegar a las 2/3 partes del Perú no bancarizado, ¿no? Sí podemos, claro que sí podríamos ser interoperables, y lo queremos, ¿ya? Pero eso no va a resolver el problema del Perú. El problema del Perú está en las 2/3 partes no bancarizadas, no incluidas financieramente. No está en el que ya tiene un app y ya hace sus transferencias digitales. Ahí no se resuelve el problema, ¿ya? Y ahí no está el valor. El valor está en llegar con servicios financieros a quien hoy no lo tiene, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Y después vi otra pregunta, y ha habido varias, he estado leyendo, sobre que la gente no tiene confianza y tiene miedo porque el dinero digital es más inseguro que el efectivo. Como dijo Mauricio, probablemente en Suiza, en Dinamarca y en Islandia, efectivamente podría ser que llevar efectivo es bastante seguro porque no te van a asaltar. Pero por favor, en el Perú, tener efectivo, por favor, díganme en qué calle es seguro. Es lo más inseguro que puede haber. Las bodegas, los taxistas, los pequeños comercios adoptan Yape felices de la vida porque el efectivo es lo más riesgoso que hay. Y lo mismo para las personas, ¿no? Entonces, aquí amarro también con otro punto que mencionó Mauricio en cuanto a la regulación. La regulación se tiene que flexibilizar para ayudar a que haya un mejor ecosistema, que Yape tenga más competencia, que hayan bancos digitales, claro que sí, pero tiene que tener también la regulación muchísimo cuidado con el tema de la ciberseguridad, con el tema de la solvencia de quienes ofrezcan dinero digital o servicios financieros de manera digital, y con lavado de activos. Entonces, hay una fiel balanza, efectivamente, entre cuán flexible puede ser, pero también teniendo mucho cuidado de que se utilice el dinero digital para hacer o estafas, o sin la debida solvencia, o inclusive para lavado de activos. Si cumples todo y eres como las que hay en el mercado, que son súper serias, súper seguras, el dinero digital es 1000 veces más seguro que andar con un billete de 100 soles en tu billetera. Eso con respecto a las preguntas. No, está muy bien. No, se plantea también la plataforma, digamos, interoperable, porque de alguna manera, claro, estás comprando el ejemplo de Yape y Plin, son distintas. Hay todo un trabajo que hacer también, digamos, en el tema cultural. Y una pregunta para Mauricio, ¿no? No, dale. Disculpa que te interrumpa.
Yape nació y Yape es interoperable con todos los bancos. ¿Ustedes saben eso? Todos los bancos tú podrías asociar tu tarjeta de débito de cualquier banco del Perú, ¿ya?, a Yape. Invitamos a todos los bancos a que lo hagan, ¿no? Y solo 6 bancos están trabajando con nosotros para hacerlo interoperable. Ya el Banco de la Nación es interoperable, ya Mi Banco es interoperable y ya la Caja Cusco es interoperable. Y hay otras 3 instituciones financieras que también están buscando que tú puedas utilizar Yape con la cuenta de ese banco y no del BCP, ¿ya? Pero los bancos grandes recibieron la invitación y no lo hicieron interoperable ellos. No es que Yape no lo sea, ¿ya? Y por último, de nuevo, no apuntamos a ser interoperables con quien ya tiene una cuenta bancaria. Nuestro propósito es llegar a las 2/3 partes que no tienen cuenta bancaria. Entonces yo voy a destinar mucho más esfuerzos y mucho más recursos a llegar a ellos con la Yape Card y con Yape para Todos, que destinar esfuerzos en hacerme interoperable con el resto de bancos. Eso es 1/3 del Perú. Bueno, ok, muchas gracias, Luis. Hay otras preguntas, una para Mauricio. Básicamente es, Mauricio, me dicen, viendo la experiencia que has visto y lo que estás viviendo, ¿qué incentivos y modificación de medidas puntuales harías para que impulsar todo lo que es el dinero digital y todo el negocio digital financiero, no solamente para alguien como B89, sino para todas las financieras y para todos? ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Quiénes son los actores con los que hay que trabajar? Bueno, un poco, voy a contestar esta pregunta un poco haciendo una réplica de lo que acaba de decir Foncho, ¿no? Porque efectivamente tú necesitas que en el entorno existan empresas seguras, ¿no? Y eso es muy importante, inclusive para que el cliente supere ese miedo al dinero digital. Pero es un error fundamental que esa seguridad se reparta por igual a todas, o esas exigencias, esas reglas sean igual para todos, porque se debe considerar una variable que es el riesgo sistémico, ¿sí? Si una fintech está naciendo, ¿sí?, y tiene una capacidad todavía muy larga de crecimiento para competir o para ser parecida a un banco, su riesgo sistémico es muy bajo. Entonces, exigirle igual que todas o igual que las que están en el mercado crea un impedimento muy grande para entrar al mercado. Reconocer el riesgo sistémico como un aspecto fundamental para dinamizar el mercado de pagos es súper importante y es algo que ya ha sucedido en Inglaterra y en otros mercados donde efectivamente se flexibilizan las reglas. Y eso me lleva a tu pregunta. Es un tema de flexibilización de reglas lo que principalmente necesitamos. Algunas inclusive podrían beneficiar a un Yape, que es, por ejemplo, todos los temas de identidad. ¿Cómo reglamentamos unos formatos para que la identidad o la verificación de identidad sea más flexible, pero al mismo tiempo muy segura y que conlleve, digamos, todos los aspectos que ya tiene la tecnología, ¿no? Eso es un aspecto. El otro aspecto que tenemos es el aspecto ya regulatorio de específicamente los impedimentos que tenemos fintechs y startups y en general para hacer espacio en el mercado financiero, ¿no? Y nuevamente lo que decía anteriormente, ¿no? Yo creo que es parte de una transformación digital que tienen que vivir los reguladores y es ahí donde acudo. Yo creo que principalmente ahora mismo está el desafío en rejuvenecer a nuestros reguladores. Muchas gracias, Mauricio. Quedando poco tiempo, les pediría unas reflexiones al final a cada uno, no pensando en sus organizaciones, sé que no lo han hecho, pero pensando, digamos, totalmente, ¿qué deberíamos hacer a partir del lunes? ¿Quiénes deberían juntarnos? ¿Cómo hacemos? Desde IPADE nos ponemos a la disposición de todos los actores, porque creemos que este proceso hay que acelerarlo. Luis, ¿tú podrías darnos tus últimas reflexiones, por favor, que sean 2 minutos, Sí, por favor? yo creo que tenemos que trabajar en 4 puntos, ¿ya? El primero es una regulación más flexible. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Mauricio. Hay que
tener distintos grados de exigencia de acuerdo a los servicios y de acuerdo a lo que quieras ofrecer, pero siempre cuidando los riesgos que se tienen que tener. Entonces, primero, trabajar en una regulación que fomente los emprendimientos digitales. Segundo, la infraestructura digital. Lo dijo Pedro Cortés de Telefónica el lunes. Estamos en el puesto 7 de 8 en conectividad digital de Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿no? Estamos pésimo. Entonces, sin infraestructura digital, sin conectividad, no vamos a llegar a ningún lado. Eso es lo segundo, ¿no? Tercero, incentivos. Mauricio habló de Uruguay, hablaste tú sobre el tema de qué hubiera pasado si se pagaban los bonos a través de medios digitales. ¿Qué pasa si la SUNAT hace la devolución de impuestos únicamente, por ejemplo, por medios digitales? ¿Qué pasa si Pensión 65 o los programas de apoyo social se dan todos de manera digital? ¿Qué pasa si se hace algún tipo de incentivo a pagos digitales con menores impuestos o lo que sea? Entonces también ver un tema de incentivos para acelerar la transformación digital del país es muy importante. Entonces tienes regulación, infraestructura digital, incentivos, y el cuarto es educación y cambio de hábitos, ¿no? Y en eso tenemos una oportunidad única con la pandemia. No trae, a pesar de todo lo malo que trae la pandemia, genera la oportunidad de hacer mucho énfasis en educación y cambios de hábitos hacia el dinero digital, hacia servicios digitales. Muchas gracias, Luis. Mauricio. Yo estoy totalmente de acuerdo con todos los puntos que acaba de indicar Foncho, ¿no? Yo creo que tiene razón en todo lo que ha dicho. Yo insistiría en el tema de considerar que esta regulación o esta participación del Estado empuje conceptos de plataformas más abiertas, ¿no? Donde efectivamente uno pueda llegar a cualquier tienda y poder tener la capacidad, a cualquier bodega, a cualquier tienda, y tener la capacidad de tener diferentes opciones de pago, ¿sí? Y que no sea solo una, ¿sí? Sino que a través de una plataforma abierta se incentive la competencia, se incentive el hecho de que la innovación, porque cada vez vamos a tener más desafíos para poder uno competir con el otro. Lo que intentaría ver en todos los temas que marcó Foncho es el aspecto muy importante que yo considero de la plataforma abierta, de que podamos competir de una forma justa a través de un QR que sea más interoperable. Ahora mismo Yape está avanzando muchísimo, pero es el QR de Yape, ¿sí? No es un QR interoperable, ¿no? Entonces, eso va a poner obstáculos en definitiva para crear un ecosistema más dinámico. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Luis. Con esto terminamos la sesión. La verdad que todo está dicho. Ya la ruta se ha planteado durante las presentaciones y la conversación. Les agradezco muchísimo. Creo que hay mucho por avanzar, pero la verdad es que, como ustedes dicen, todo este proceso, que es muy negativo, ha traído esto, ¿no? Acelerar este proceso que gracias a ustedes por todo lo que nos han dicho. Termina la sesión. Les pediría a todos, por favor, responder a la pequeña encuesta que ponemos al final y mencionarles que el día de mañana tenemos unas sesiones muy interesantes. Tenemos el roadmap para la transformación digital de las empresas, ¿no? En el cual, digamos, se va a mostrar cómo una empresa que quiere hacer su transformación digital, qué camino debe seguir. Mañana también presentará Marushka Chocobar, de la Secretaría de Gobierno Digital, el reto de desafío digital IPAE, que es la identificación de aceleradores regulatorios para impulsar la transformación digital del Perú. Ahí probablemente lo que ha mencionado Mauricio, la gente va a empezar todos, digamos, los actores van a empezar a poner aquellos temas específicos para cambiar la regulación del sector financiero. Y finalmente nos acompañará el primer ministro para hablarnos de cuáles son los planes de gobierno digital. Bueno, muchas gracias y buenas noches a todos.